Buenos días nuevamente, mi nombre es Alan López, soy ingeniero de aplicaciones durables y a nombre de Avery Dennison les damos la más cordial bienvenida a la Automotive Week, una serie de prácticas que se llevará a cabo durante los días 15 y 16, el día de hoy y el día de mañana, con diferentes temáticas enfocadas a la industria automotriz. Me gustaría comenzar compartiendo a ustedes la agenda del día de hoy. Va a estar presentando Alberto Bustamante, Federico Partida y Estefanía Bernal. Vamos a ver perspectivas de lo que es la industria automotriz. Va a presentar Alberto por parte de la INA. Vamos a tener una serie de preguntas y respuestas. Vamos a ver quién es Avery Dennison. Vamos a ver la parte del cofre a la cajuela. Un viaje a las soluciones automotrices de Avery Dennison. La digitalización de las cadenas de suministro. Y vamos a pasar otra vez a una serie de preguntas y respuestas. A continuación me gustaría presentarles a nuestros speakers. El día de hoy contamos con la presencia de Alberto Bustamante. Alberto cuenta con estudios en comercio internacional por parte de la Escuela Superior de Comercio Internacional, así como posgrados en instituciones de México, España y Harvard. Es autor de varios libros y tiene una experiencia de más de 20 años en organismos empresariales y actualmente es director general de la Industria Nacional de Autopartes. Gracias por acompañarnos, Alberto. También contaremos con la presencia de Federico Partida. Federico Partida es Business Development Manager para Avery Dennison México en la división de LGM. Cuenta con más de 25 años de experiencia en la industria de materiales autoadhesivos, en áreas comerciales, servicio técnico, gerenciamiento de producto y desarrollo de negocios. Actualmente está enfocado en el soporte para el desarrollo del negocio en la industria de etiquetas para aplicaciones de alto desempeño, como lo es la industria automotriz, la línea blanca, la electrónica, etcétera, etcétera. También nos acompaña Estefanía Bernal. Estefanía es desarrolladora de negocios de RFID en México por parte de Avery Dennison, Smart Track. Durante su trayectoria en LGM desarrolló un amplio conocimiento en materiales autoadhesibles y sistemas de impresión, especializándose en sus últimos años en todo lo relacionado a etiquetas inteligentes, que son RFID. Les comento que durante la sesión se podrán enviar las preguntas que tengan mediante el botón que dice Q&A y se encuentra en la parte inferior de sus pantallas. Al final de la presentación les daremos respuesta a cada una de ellas. Sin más por el momento, cedo el micrófono a Alberto. Alberto, muchísimas gracias por acompañarnos y nuevamente bienvenido. Bienvenidos a todos. Muchísimas gracias, Alan. Gracias a Sandra Rochi y gracias a Avery Dennison por la invitación. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy. Y bien, pues el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante como son las perspectivas del sector automotor mexicano. Es decir, ¿dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuáles son pues aquellos forecasts para los siguientes años? Y especialmente el rubro de vehículos de cero emisiones. ¿Qué es lo que nos depara pues para el futuro, ¿no? Cómo la cadena de proveedores se prepara, cómo la industria terminal está preparada y qué es lo que vamos a ver en los siguientes años. Algunos ya nos conocen y para aquellos que no nos conocen, nosotros somos la Industria Nacional de Autopartes, somos el organismo máximo de representación de las empresas fabricantes de autopartes instaladas en nuestro país. Contamos con más de 800 miembros activos, corporativos y demás, entonces cubrimos perfectamente todo el sector de autopartes y muy importante, nosotros trabajamos en conjunto con los gobiernos locales, estatales y federales
en beneficio de todo el sector de autopartes. El contenido, vamos a ver la industria automotriz en México, la industria de autopartes y la industria terminal, así como la electromovilidad. Y para eso les pongo en su pantalla esta lámina que es muy importante y que abarca pues prácticamente los indicadores del sector automotor mexicano actualmente, y con mucho, con mucho orgullo y mucha felicidad les podemos decir que ya somos el cuarto productor a nivel mundial de autopartes, desplazando nada más ni nada menos que a Alemania. Entonces estamos de fiesta aquí en la industria por este importante pues récord en cuanto a cifras de producción que vamos a ver un poco más adelante. Y en ese mismo sentido nos consolidamos como el primer proveedor de autopartes para Estados Unidos, ¿no? Para que tengan una idea, por cada vehículo que se fabrica en Estados Unidos, cada vehículo en Estados Unidos tiene más de 5,000 autopartes hechas 100% en México. Esa es la dependencia que tiene Estados Unidos de las autopartes mexicanas y por ende nosotros de Estados Unidos. En el territorio nacional, a lo largo y ancho del país, se cuentan con más de 2,000 empresas dedicadas a la cadena de proveedores del sector automotor mexicano. Contamos con más de 26 centros de investigación y desarrollo. Es decir, México está dejando de ser un país manufacturero para volcarse a la parte del diseño, la investigación y el desarrollo. Y esto es muy importante porque esto va de la mano del tema que nos ocupa el día de hoy. Esta importante industria, el sector automotor mexicano, genera más de 2 millones de empleos de forma directa, y solamente me refiero a la industria manufacturera, es decir, al armado de vehículos ligeros, de vehículos pesados y a la fabricación de autopartes. Porque si contamos la parte de las distribuidoras, como son las agencias de venta, como son los talleres de reparación y todas aquellas industrias inherentes al sector automotor, estamos hablando de más de 5 millones de empleos que genera el sector automotor mexicano. Actualmente somos el 7º productor de vehículos ligeros, el 4º exportador de este tipo de unidades, somos el 4º productor de vehículos de carga, y cabe destacar que somos el principal exportador de tractocamiones en todo el mundo. Entonces, cifras muy importantes, y no se diga pues que somos el principal generador de inversión directa en nuestro país. Entonces, estas cifras lo que hacen es darle la fortaleza pues precisamente al sector automotor mexicano, colocándonos como el segundo pilar más importante para la economía de México, hablando tanto del PIB manufacturero como del PIB nacional. Y en ese sentido, lo que vemos en esta gráfica es la evolución, cómo ha crecido el PIB manufacturero del sector automotor, hablando únicamente de la industria terminal y la industria de proveedores, que pues al día, o mejor dicho, al cierre de 2021, pues ya rondábamos los 18.3% del PIB manufacturero, que para este 2022 pues estamos estimando ya al pasar el 19% del PIB manufacturero, que prácticamente de eso lo que representa es un poco menos del 50%, lo que corresponde a la industria de autopartes y el resto a la industria terminal. Como les comentaba, el tema de la inversión extranjera directa pues es muy importante, porque somos el principal captador de inversiones en nuestro país. Pero lo importante de todo esto, y como pueden ver en su pantalla, pues cerramos el 2021 con cifras muy importantes, lo que corresponde al sector terminal, es decir, déjenme poner mi puntero. Lo que ven en la barra color gris corresponde a el sector automotriz en general, es decir, vehículos ligeros, vehículos pesados y autopartes. Entonces, al cierre de 2021 se captó pues más de 5,000 millones de dólares en cuanto a inversión extranjera se refiere, de los cuales pues casi 4,000 millones corresponden
a la industria de autopartes. Es decir, la participación de los proveedores corresponde al 75% del total de la inversión extranjera que se realiza en nuestro país. Entonces, por eso la industria de autopartes es la columna vertebral para la fabricación de vehículos en México y en todo el mundo. Como ustedes saben, pues actualmente México es el cuarto exportador a nivel mundial de vehículos. Y eso es muy importante porque pues prácticamente mandamos vehículos a más de 100 países. Esto es la importancia de los vehículos hechos en México con tecnología de punta. Y bien, ahora veamos la producción de autopartes. Como pueden ver en su lado izquierdo, corresponde a una línea del tiempo que corre de los últimos 11 años, en el cual, pues como pueden ver en su pantalla, en 2020, como todo el sector, como todos los sectores a nivel mundial, nos vimos afectados por el tema de la pandemia generada por el COVID-19, en el cual pues prácticamente estamos hablando que se cayó el sector automotor a nivel mundial y curiosamente en cada país se cayó un 20%. México no fue la excepción. Entonces 2020 lo estuvimos cerrando con cifras de 78,000 millones de dólares, pero vean aquí, es decir, en 2019, es decir, año prepandemia, estábamos rondando los 97,000 millones de dólares. Para el 2021 cerramos con unas cifras de 94,000 millones de dólares, es decir, tuvimos una recuperación del 20% muy importante, sin embargo, no llegamos a las cifras de la prepandemia, ¿no? De los 97,000 millones de dólares, pero aquí es muy importante destacar las cifras que aparecen de su lado derecho. Es decir, para el cierre de este 2022, vamos a superar no solamente las cifras prepandemia, sino que vamos a superar la barrera de los 100,000 millones de dólares para ubicarnos en casi 102,000 millones de dólares, lo que refleja un incremento en el mismo periodo del año pasado, en comparativo con un incremento del 7.56%. Estas cifras, estas dos cifras, tanto de 2021, lo que hacen es que nos ubicaron ya como el cuarto productor a nivel mundial, porque para que tengan ustedes una idea, Alemania se cayó también, como todos los países, en 2020 por el tema de la pandemia. Sin embargo, en 2021, Alemania no pudo levantarse, no pudo tener una recuperación importante, diría que se mantuvo en las mismas cifras que en la pandemia. Es decir, Alemania cerró el 2021 con una producción de 88,000 millones de dólares en cuanto a producción de autopartes se refiere, y que para el cierre de este 2022 estamos pronosticando que llegue alrededor de los 92,000, 93,000 millones de dólares. Entonces, México, al superar los 100,000 millones de dólares, no solamente se mantiene como el cuarto productor a nivel mundial, sino que forja una brecha muchísimo más grande para consolidarse durante muchos años por el cuarto productor a nivel mundial. Es decir, si Alemania nos quisiera ocupar nuevamente esa cuarta posición, le tomaría por lo menos 7, 8 años de su producción, manteniéndola en una escala positiva. Le tomaría todos esos años el poder alcanzar a México. Se ve muy difícil porque el forecast para México en los siguientes años, vean nada más, al cierre de 2023 estamos pronosticando pues superior a los 103,000 millones de dólares, y en 2024 pues llegando ya casi a los 104,000 millones de dólares. Es decir, en el promedio que vamos a estar creciendo va a ser de los siguientes años a partir de 2023, pues va a ser 1, 2 puntos porcentuales, inclusive ya 2025 y 2026 vamos a tener 3, 4 puntos porcentuales por año. Entonces,
Estas cifras son las que nos consolidan como el cuarto productor a nivel mundial, así que esto es un orgullo para todos los mexicanos. Bien, en cuanto a la producción de autopartes se refiere, pues vean, aquí tienen el listado de cuáles son las principales autopartes que se fabrican en México. Como pueden ver en su pantalla, pues casi el 22% son partes que corresponden al sector eléctrico, es decir, car audio y todos aquellos dispositivos que no son necesariamente los mismos que se exportan. Por citar algún ejemplo, el principal producto que se exporta de autopartes hechas en México son los arneses, son las vestiduras de asientos, es decir, todas aquellas autopartes intensivas en mano de obra son las principales autopartes que estamos exportando y que no necesariamente son las principales autopartes que producimos. Entonces, así como pueden ver en su pantalla, pues tenemos una diversidad muy importante. Esta diversidad tan importante que tenemos en cuanto a la fabricación de autopartes nos da la capacidad en México con los distintos niveles de proveedores de poder fabricar un vehículo completamente. Es decir, todo el vehículo completo lo podemos fabricar aquí en México y lo fabricamos aquí en México. Lo único que nos falta en el sector es poder diseñar los vehículos aquí en México. Eso es lo único que nos falta para tener el 100% de la fabricación, investigación y desarrollo y diseño de los vehículos. Pero esto es muy bueno porque simplemente con los 26 centros de investigación y desarrollo estamos poniendo a México en el mapa y le estamos exigiendo pues a los corporativos que se hagan o que nos den la oportunidad de poder realizar los diseños aquí en nuestro país. Pero esto es muy importante porque esto es parte de que México empieza a dejar de ser un país manufacturero. Los principales estados de producción de autopartes, pues sin lugar a dudas, pues todavía es la zona norte del país quien tiene la mayor producción, y Coahuila pues ha sido el estado durante muchísimos años que el principal estado productor, que el que tiene pues casi el 17% del total de la fabricación de autopartes, pues se hace en ese estado, en el estado de Coahuila. El resto, el 12.2% en Chihuahua, después Nuevo León, Tamaulipas, Baja California y Sonora. Estos estados son los que generan pues el 52% del total de la fabricación de autopartes en nuestro país. El resto pues está ubicado muy de cerca y se lo repito que en los siguientes años muy seguramente pues la zona del Bajío va a pasar va a rebasar a la zona norte del país como los principales estados productores. Como lo podemos ver en su pantalla, pues ya la zona de Bajío y un poco del centro del país cuenta pues ya con el 45.8% del total de la fabricación de autopartes en nuestro país. Son datos muy interesantes, muy importantes, porque la diversificación que nos da el poder exportar a más de 100 países, pues ha generado que no solamente Estados Unidos sea el principal cliente, sino que tengamos todavía otros clientes en distintas latitudes, como lo es Europa, como lo es Asia. Entonces, uno de los motivos por los cuales las armadoras en los últimos años se han instalado, así como los principales Tier 1 se han instalado en el Bajío, es porque la zona geográfica del Bajío te da a pocas horas el poder llegar al puerto de Manzanillo si quieres exportar a Asia, te da pocas horas del puerto de Veracruz para exportar a Europa y sin lugar a dudas, pues pocas horas para llegar a la frontera norte con nuestro principal cliente que es Estados Unidos. La producción de autopartes en Norteamérica, Estados Unidos pues es el principal fabricante de estos tres países. Recordemos que los big players a nivel internacional son tres zonas geográficas: Asia, principalmente Japón y Corea. No hablamos de China porque China, el 96% del total de su fabricación
va destinado al mercado doméstico, así que no es un competidor a nivel internacional, afortunadamente, porque si no ya estaríamos en serios problemas. Entonces, la parte asiática, los big players son Corea y Japón. Entonces, y que se abastecen pues de países estratégicos o manufactureros como lo es Taiwán, como lo es China. El segundo big player pues es Europa y que se abastece pues de países manufactureros que se encuentran en Europa del Este. Y en el caso del continente americano, pues solamente el big player o los big players es Estados Unidos, Canadá y México, y esto no refiere a que los demás países latinoamericanos no tengan una fabricación de vehículos, sí la tienen muy baja y que realmente no compiten a nivel internacional. Por eso siempre se hablan de estas tres zonas geográficas. México es del continente americano, es el segundo productor más importante de vehículos y de autopartes, pues no se diga. En cuanto al origen de la inversión extranjera directa que ya veíamos, pues principalmente corresponde a Estados Unidos. Vean nada más, estamos hablando que de 2020 a 2021, pues se tuvo una captación de inversión extranjera de los casi pues 4,000 millones de dólares, de los cuales pues un poco más de 2,000 millones corresponden a Estados Unidos, le sigue Alemania, Japón, Canadá, España y Corea del Sur. Esto es prácticamente como se conforma la llegada de inversión extranjera a nuestro país. De toda esa inversión extranjera que se ha recibido hasta cierre de 2021 y que todavía recibimos en el primer semestre de este año y que es muy importante y ustedes darán cuenta de ello con las inversiones que se han anunciado de forma pública, tanto en la zona del Bajío, zona norte, ha sido muy importante, pero de la captación hasta el primer semestre de este 2022 la tiene Nuevo León con casi el 40% de la captación del total de la inversión extranjera que va dirigida al sector de autopartes, ha caído en ese estado del norte, seguido por Guanajuato, Chihuahua, Querétaro, Coahuila, San Luis Potosí, Morelos, Jalisco, Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Puebla y un poquito de inversión también ha caído en el sur del país, que esto es muy importante. ¿A dónde mandamos pues esas autopartes? Pues principalmente nuestro cliente es Estados Unidos, que ahí va pues prácticamente el 90% del total de las exportaciones lo mandamos a Estados Unidos, que al cierre de 2021 pues le mandamos más de 70,000 millones de dólares, que eso es un mundo de dinero. El segundo destino de nuestras exportaciones es Canadá, Brasil, China, que le mandamos muy poquito, y China básicamente estamos hablando de mercado de repuesto. Brasil sí, en equipo, un poco de equipo original. Japón, mercado de repuesto. Alemania, mercado de repuesto. Es decir, para fabricación de vehículos solamente, y llámese equipo original, solamente Estados Unidos, Canadá, un poquito en el continente latinoamericano. Lo que va a Europa, lo que va a Asia es mercado de repuesto. Pero así también como exportamos mucho a Estados Unidos, también es nuestro principal proveedor de componentes. Es decir, para fabricar autopartes necesitamos o importamos, mejor dicho, pues casi el 53% del total de las importaciones que realizamos para la fabricación de autopartes viene de Estados Unidos. Es decir, estamos hablando de más de 28,000 millones de dólares. De China importamos también mucho, y que ojo con esto, porque al cierre de 2021 estábamos importándole 7.4 millones de dólares, y que esto ha ido a la baja. En 2019, para hablar en temas, en cifras prepandemia, y que sea igual a estas cifras, estamos hablando que le estábamos importando más de 8,000 millones de dólares, y que esto ha ido bajando
por dos factores muy importantes. Número uno, la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, es decir, del TEMEC, y con ello las nuevas reglas de origen en las cuales se incrementa el valor de contenido regional. Como sabemos, los vehículos antes con el Tratado de Libre Comercio del NAFTA, el conocido como el NAFTA, los vehículos ligeros para entrar a Estados Unidos sin el pago de un arancel tenían que cumplir con un valor de contenido regional del 62.5%. Ahora tienen que cumplir con un valor de contenido regional del 75%, es decir, se incrementó un 12.5%. Ese 12.5% por cada vehículo son componentes que se importaban de China. Entonces, eso se ha dejado de importar porque ahora, si se quiere cumplir con el valor de contenido regional del TEMEC, se tiene que cumplir pues precisamente con estos valores de contenido regional. En el caso de los vehículos pesados, pasó de 60% a 70% de valor de contenido regional. En el caso de las autopartes, pues estamos hablando que se hicieron tres categorías, las core parts, las principales y las complementarias, es decir, pasaron de 60% a 75%, 70% y 65%. Entonces, por eso veremos todavía en los siguientes años cómo las importaciones de China van a disminuir dramáticamente para cortar esa dependencia con la región asiática y para conformarnos y ser más, estar más alineados con nuestros principales socios comerciales como los Estados Unidos y Canadá. En esta gráfica que ven en su pantalla, que es algo muy importante, es cómo México se ha consolidado a lo largo de los años como el principal proveedor de autopartes para Estados Unidos. Es decir, en los últimos 11 años, México tuvo un crecimiento pues del 104% en cuanto a la proveeduría que le mandamos para fabricar vehículos en ese país, ¿no? Y vean la brecha que existe entre el primer proveedor, que es México, y el segundo, que es China. Vean, nosotros tenemos casi el 37% del total de las importaciones que hace Estados Unidos de autopartes corresponde a México y solamente el 10% corresponde a China. Y esto pues estamos hablando por los dos factores muy importantes. Uno que comentábamos en el slide anterior, que es el cumplimiento de las reglas de origen con el valor de contenido regional, y el otro muy importante, que es la guerra comercial que tiene actualmente Estados Unidos con China y que la empezó el expresidente Donald Trump, porque Estados Unidos tiene un déficit comercial con China superior a los 500,000 millones de dólares. Por eso Estados Unidos le impuso un arancel que va hasta el 25% en distintos productos, principalmente en el sector automotriz, y que esto ha reducido pues precisamente la proveeduría de ese país a Estados Unidos, y por eso vemos más llegada de empresas asiáticas a nuestro país, principalmente chinas, y es de ahí de donde surge el nearshoring y el reshoring para ubicarse estas plantas en el sur de Estados Unidos y en el norte y centro de México. Principalmente en México, muy poco a Estados Unidos, pero ese es el motivo. Esas dos razones es el por qué tenemos la llegada de tantas empresas asiáticas. El empleo en Norteamérica, pues fíjense, México, del total del empleo que se genera en el sector de autopartes entre Estados Unidos, México y Canadá, el principal generador es México, genera el 57% del total de los empleos en Norteamérica, seguido por Estados Unidos con el 38%, que Estados Unidos, y es importante mencionarlo, va a la baja todavía. Canadá, pues no se diga, ha ido a la baja muchísimo, y esto es por dos factores, porque están moviendo mucho las plantas de Canadá y se están moviendo también el empleo en Estados Unidos. Sufren de la falta de mano de obra número uno, porque se tiene que realizar actividades intensivas en mano de obra, y número dos, la robotización que está teniendo las líneas de producción en Estados Unidos, a diferencia de México. Por eso México es principal productor de arneses, de costura,
de corte y costura, como son los propios vestiduras de los asientos, del cielo, de todo este tipo de autopartes, porque en estas autopartes no se puede meter una automatización de una forma directa, sino que tiene que pasar por las manos de los colaboradores. Bien, la producción de vehículos ligeros, pues aquí es muy importante porque vean, en 2020, les repito, pues fue con el tema de la pandemia, bajó la producción, es decir, en año prepandemia estábamos rondando los 3.8 millones de vehículos fabricados en México, se cayó en 2020 y en 2021 todavía se cayó un poco más, es decir, a diferencia de la industria de autopartes que tuvo una recuperación muy importante, llegando a cifras casi prepandemia, en el caso de la industria terminal, pues se cayó aún más en comparación con el mismo periodo en el cual se tuvo la pandemia, es decir, un menos 2% del 2021 comparado con el mismo periodo del 2020. Pero ya le pasaremos a la siguiente gráfica que veremos pues muy alentador los pronósticos que se tienen, pero bueno, para el cierre de 2021 General Motors, el principal productor de vehículos ligeros en nuestro país, seguido por Nissan, Stellantis, Volkswagen y demás. Muy importante estas cifras y vean, los principales estados productores en México, pues sin lugar a dudas ha sido Guanajuato con el 23% del total de la fabricación de vehículos ligeros en nuestro país, lo tiene ese estado, seguido por Aguascalientes, Coahuila, Puebla, Nuevo León, Sonora, San Luis Potosí, Estado de México, Baja California, Morelos, Hidalgo. Así es como se componen los estados, los principales estados productores de vehículos ligeros. Y como les mencionaba, ¿cuáles son los pronósticos de la producción de vehículos ligeros? ¿Sigue a la baja o va a tener una recuperación? Pues de su lado izquierdo, en las barras color verde, pueden ver lo del pronóstico que ya se tiene para el 2022 y que es muy alentador porque aquí ya tenemos un crecimiento del 16.5% en comparación del mismo periodo del año anterior. Es decir, vamos a cerrar un año con una fabricación de 3.47 millones de vehículos ligeros producidos en nuestro país. Y se fijan, al cierre de 2021 estábamos en los 2.98 millones de unidades. Entonces, pronósticos muy alentador, pero no solamente eso, sino que también para el cierre de 2023 se va a tener el crecimiento de un casi 7%, 2024 un 6%, ¿no? Es cuando en 2024 y 2025, pues vamos a estar ya rondando los 4 millones de vehículos fabricados por año. De estos 4 millones de vehículos por año, a partir de este año hasta 2025, los tiene mayormente la fabricación encabezada por General Motors, ¿no? Como podemos ver aquí en todos los años, las barras que corresponden, la barra color verde claro corresponde a 2022, la barra de color azul 2023, la amarilla 2024 y la color verde un poco más oscuro corresponde a 2025, que aquí es donde cambian las posiciones. Si se recuerdan, al cierre de 2021, pues en segundo lugar estaba Nissan. Entonces, lo que vamos a ver al cierre de este 2022 y durante los siguientes años, pues es que Stellantis pasa a ser el segundo productor más importante en México, ¿no? En tercer lugar, Nissan, y todavía estas se mueven porque recuerdan que aquí en el cuarto lugar estaba Volkswagen, pues ahora ese cuarto lugar lo ocupa Ford, y esto es muy importante porque ya estamos hablando de vehículos de nuevas tecnologías que lo veremos un poco más adelante. Algo muy interesante es la capacidad de producción utilizada actualmente en nuestro país por las distintas armadoras. Y si se fijan, 2021 y 2022. Es decir, en 2021 la capacidad de producción de vehículos de estas marcas, pues el promedio era del 58%,
¿no? Este es el promedio, es decir, todavía tienen un techo muy grande para poder fabricar vehículos. Eso es muy importante. Por ejemplo, en el caso de General Motors, solamente utiliza el 55% del total de su capacidad de producción. Tiene un techo muy, muy grande y así los demás. Quien más está utilizando su capacidad de producción y que esto es también muy alentador es Audi, que está utilizando el 92%. Esto es bien importante, la capacidad que está utilizando Audi, porque gracias a que está produciendo muchos vehículos en nuestro país, es como para los siguientes años posiblemente veamos pues una ampliación en sus líneas de producción. Se va a ampliar Audi porque pues ya no tiene una capacidad productiva y esto es muy, muy bueno para nuestro país, para el sector y principalmente para la economía y los empleos de los mexicanos. En segundo lugar, pues tenemos acá a Toyota, el 86% está utilizando el total de su producción. Entonces, eso es para 2021, eso es lo que se veía en 2021, pero ya en 2022, vean, ya se utiliza el 68 en términos promedio, 68% del total de la producción, donde vemos que aquí, que Toyota, que es uno de los principales productores de vehículos o que está encabezando la lista de productores que está apostando a nuevas tecnologías ya para el cierre de este 2022, ya va a estar superando su capacidad de producción. Esto genera de que se tiene sí o sí que ampliar su línea de producción, ampliar plantas, por ende personal y por ende inversión. Esto es inversión que se tiene que hacer pues a partir de ya. Audi, vean, en el año pasado tenía 92%, estaba utilizando el 92% del 100% de su capacidad, pues ya en el cierre de este 2022 su capacidad va a estar sobrepasada, al igual que, pues ya lo comentábamos, Toyota. Entonces son cifras muy importantes que eso es parte del crecimiento que va a tener el sector de vehículos terminados, de vehículos ligeros. La cronología de producción de vehículos ligeros en México, pues prácticamente estamos hablando de las americanas, es decir, el origen de capital de estas armadoras, pues corresponden mayoritariamente a empresas como General Motors, como Ford, como Stellantis, que las vemos encabezando los principales lugares, el 1 y el 2, y el caso de los siguientes años, tercero con ya Ford incluido en esta lista. Entonces, por eso las americanas son las que tienen pues mayoritariamente al cierre de al primer semestre de este 2022 y al cierre de este 2022, pues vamos a ver cómo el 44% del total de la producción de vehículos ligeros en México corresponde pues a las americanas, seguida por las japonesas, alemanas, coreanas y francesas y otras. Muy, muy interesante toda esta información, ¿no? La exportación de vehículos ligeros, pues, como ya lo mencionábamos, pues aquí se tuvo un crecimiento al cierre de 2021 del 0.94%, al igual como lo es los principales fabricantes en México, también son los principales exportadores, ¿no? Y tiene su lógica. En el caso de los vehículos pesados, pues vean, prepandemia, también, a diferencia de vehículos ligeros, pues sí se tuvo una recuperación muy importante, digo, no como en 2019, pero sí una recuperación importante al cierre de 2021 con un incremento del más 21% en comparación del mismo periodo del año anterior, es decir, una fabricación total de 166,000 unidades de vehículos pesados. En exportación, pues somos el principal exportador de vehículos pesados, ¿no? El que se incrementó en cierre de 2021 en comparación del periodo, del mismo periodo del año anterior, un incremento del 21%, casi 22%, para cerrar cifras en 141,000 unidades exportadas de vehículos ligeros. Bien, la afectación de semiconductores y que con esta doy paso a la parte de electromovilidad y
que es el último bloque de mi presentación. Como ustedes lo saben, pues en la industria, en INA, hemos estado siguiendo muy puntual, muy de cerca, pues la afectación generada por la falta de semiconductores, por la falta de proveeduría de este tipo de chips. Entonces, lo que hemos seguido, lo que les presento aquí en su pantalla, es justamente la afectación que se ha tenido en el primer semestre de este 2022. Se ha tenido en Norteamérica, nada más en Norteamérica se ha tenido una afectación de 7.2 millones de unidades, es decir, 7.2 millones de vehículos se han visto afectados por la falta de semiconductores y que, que esto pues prácticamente vemos en su pantalla que si hacemos el comparativo con el mismo periodo, es decir, de enero a mayo, pero del año anterior, vamos a ver que tenemos ya una baja del 70%. Esto es muy importante porque esto lo que nos indica es que se está recuperando el abastecimiento de semiconductores. Esta es la escala del tiempo en lo que de 2021 a 2022. Entonces, vean, sigue la escasez, claro que sigue la escasez, pero si hacemos el comparativo con los periodos, ¿no? Del primer cuarto y el segundo cuarto de este 2022, vamos a ver que tenemos una disminución del 70%. ¿Cuál es la afectación al día de hoy de semiconductores? Pues vean, al día de hoy Estados Unidos tiene una afectación de 1.4 millones de unidades, es decir, del total de la afectación de Norteamérica, Estados Unidos, pues, por ser el mayor productor, tiene una mayor afectación, que es del 65%. En México se han visto afectados poco más de 600,000 vehículos por la falta de semiconductores, es decir, el 28% del total de la afectación en Norteamérica corresponde a México, y Canadá solamente tiene una afectación del total de la afectación en Norteamérica del 8%, es decir, 382,000 unidades se han visto afectadas en Canadá. Y bien, con esto paso a el último bloque, que es electromovilidad. Algo bien importante es la parte de producción de vehículos eléctricos. ¿Cuántos se fabrican en Norteamérica? Aquí lo vemos como cómo partimos del año presente hasta el 2029, esto siguiendo varias políticas públicas que se han anunciado principalmente por el presidente Biden, como lo es llegar a 2035 con el 50% del total de las ventas de vehículos que se hagan en Estados Unidos tienen que corresponder a vehículos cero emisiones. Y es muy importante mencionar y destacar que hablemos de vehículos cero emisiones, porque ahí englobas vehículos eléctricos, englobas vehículos de hidrógeno, que esto es muy importante. Es una tecnología que Toyota está encabezando y que ha apostado mucho Toyota por los vehículos a base de hidrógeno, que prácticamente la diferencia está en que los vehículos eléctricos pues tienes que cambiar desde el motor, el tren motriz, toda la línea de los paquetes de baterías, que es prácticamente el piso de los vehículos, y muchísimos componentes más. En el caso de los vehículos de hidrógeno, pues estamos hablando que no cambia nada, es decir, los componentes son los mismos, lo único que cambia son los inyectores que arrojan el hidrógeno y que hace el propio hace la propia combustión. Entonces, al ser un vehículo de combustión, no requieres cambiar ninguna autoparte, como en el caso de los vehículos eléctricos, y lo único que vas a tener pues es como scrap de la combustión por hidrógeno, va a ser agua. Entonces, pero no tienes que cambiar partes de motor ni nada, solamente inyectores tienes que cambiar. Entonces, esto es muy importante y por eso Toyota se ha aventurado mucho a estas tecnologías. Entonces, vamos a ver cómo va creciendo durante los siguientes años la producción en el caso de los vehículos eléctricos, muy importante, sin embargo, aún así falta. Estos son factores muy importantes. Número uno,
porque el mercado norteamericano, quien actualmente tiene una fabricación de casi 12 millones de vehículos y un mercado de consumidores de 17 millones de vehículos, sus preferencias son prácticamente por los muscle cars, es decir, los coches grandes, ¿no? Las pick-ups. Entonces, es muy difícil que el principal mercado se volque hacia los vehículos pues, más compactos, más eléctricos. Por eso también se ha apostado mucho en las Big Three, en fabricar pues vehículos como lo es el propio Mustang eléctrico, que es una versión pues, totalmente diferente, un poco más apegada a SUV, y recientemente pues General Motors con una pickup pues muy importante que te puede dar incluso un soporte de energía de carga, puedes dar alumbrado a tu casa hasta por 5 días. Entonces, por eso se ha volcado mucho a eso. Veremos en los siguientes años cómo se incrementa este tema de la producción. Y aquí lo que vemos es pues prácticamente un acumulado de 2022 a 2029. Es decir, si sumamos 2022, 2023, cada uno de los años hasta 2029, vamos a ver que en todos estos años vamos a tener un acumulado pues de más de 7 millones de vehículos prácticamente encabezados. Y le repito, solamente estamos hablando aquí de vehículos eléctricos, no así de los vehículos de hidrógeno. Entonces, vamos a ver cómo pues Tesla lo ha encabezado y lo seguirá haciendo durante los siguientes años, pero ya entran competidores muy importantes para vehículos eléctricos, como lo es General Motors, como lo es Ford, que les comentaba, con estos dos vehículos, que déjenme decirles que el vehículo que se fabrica en el Estado de México de Ford es para todo el mundo, es decir, no se fabrica en ninguna otra parte del mundo, y lo mismo pasa con la camioneta de General Motors, muy importante, y seguido por Stellantis. Y vemos marcas como Rivian, que es una marca, pues digamos que a nivel internacional, pues nueva, no tan nueva en Estados Unidos, pero sí a nivel internacional. Vemos cómo está repartido, pues este pie en cuanto al acumulado de la producción de vehículos eléctricos se refiere. Hemos hecho en la INA un estudio muy importante para ver cuáles son aquellas autopartes que pueden tener una área de oportunidad en cuanto a su línea de producción. Es decir, todos aquellos fabricantes de bombas para el tren motriz pueden fabricar sistemas de enfriamiento, es decir, cambios tecnológicos. Si se quiere hacer un cambio tecnológico para seguir utilizando las mismas plataformas de estos que vemos en color verde oscuro, tienen áreas de oportunidad muy importante, como lo vemos en las bombas, que pueden fabricar ahora sistemas de enfriamiento, electrónica y baterías. También lo vemos en la tren motriz de precisión, que pueden fabricar pues distintos productos de manufactura, de precisión de componentes para el mismo tren motriz. El desarrollo de componentes, vemos cómo pueden pues utilizar también sus plataformas para abastecer a estos nuevos vehículos. Lo mismo lo tenemos en el sistema de enfriamiento, cómo pueden cambiar su línea de producción a la gestión térmica para este tipo de vehículos. Vemos los sistemas de escape, ¿no? Y tratamiento de residuos, que ahora pues con estas plataformas también se pueden desarrollar operaciones de chapa y galvanoplastía, perdón. Los proveedores de tanque de combustible, esto es bien importante, ¿no? Porque si solamente quedan este tipo de vehículos, pues ya no es necesario un vehículo con un tanque de gasolina. Entonces, estos podrán fabricar pues tanques, pero de almacenamiento de fluidos de enfriamiento en sistemas de gestión térmica. Los sistemas se pueden manejar por calor eficiente, es decir, introducir nuevos sistemas que sea de gestión de calor, que mejoren el rango, en el caso de los vehículos de nuevas tecnologías, que aquí en este caso sí aplica pues para los dos. De hecho, en su mayoría aplica
para las dos tecnologías, vehículos eléctricos y de hidrógeno. Componentes de transmisión y motor combustión interna serían testigos de serían obsoletos a gran escala. Entonces sí es muy importante pues ver hacia un futuro qué es lo que se quiere, pero lo importante es que estas plataformas que detectamos se pueden seguir utilizando estas plataformas con nuevos productos, así como la fundición y forja, que puede alinear su cartera hacia suspensión, sistemas de frenado y en carcasas de motores. Entonces, solamente termino con esta parte que es algo que tenemos que tener mucho en la mira y que básicamente se debe a distintos factores. El incremento en los precios, el incremento en los minerales, en los materiales, como el litio, que se ha incrementado pues ya en lo que va pues de este primer semestre un 24% y que prácticamente el litio lo utilizamos en las baterías. El paladio aquí, a diferencia de lo demás, pues ha bajado un 13%, que bueno, en comparación con años anteriores tuvo un incremento de hasta el 20%. El caso del aluminio también ha bajado. En el níquel, a diferencia del aluminio, pues ha subido un 23% y que pues el níquel lo utilizamos pues prácticamente para las baterías de los vehículos de combustión interna. El hierro ha bajado, que esto es muy importante, ¿no? A diferencia del acero, el acero sí ha subido hasta un 15, incluso 25% el caso del acero, no así el hierro, que ha bajado un 3%. El cobre ha subido un 5%, que esto pues prácticamente es para fabricar los arneses. El platino vemos cómo ha incrementado un 0.4%, ¿no? Esto lo utilizamos para los catalizadores. El plomo ha bajado, esto lo utilizamos en las baterías de litio. Y esto es muy importante porque gran parte el movimiento de los minerales como de las materias primas se ha incrementado por distintos factores. Uno, el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, pues esto es parte de los efectos que tiene esa guerra y que así veremos pues en el transcurso de los siguientes meses conforme se vaya desarrollando pues esa problemática. El tema de las cadenas, lo vemos como actualmente tenemos una falta de contenedores y esto es prácticamente pues por temas generados por la pandemia que todavía arrastramos, en el cual pues prácticamente para que ustedes tengan una idea, China es uno de los principales fabricantes de contenedores y uno de los principales productores a nivel mundial de literal de cualquier tipo de componente y mercancía, de minerales también y de materia prima. Entonces, a China, al tener la mayor concentración de contenedores que utiliza para sacar sus mercancías, pues esos contenedores al llegar, les voy a citar un ejemplo, al llegar al puerto de Long Beach, que es uno de sus principales clientes, llega al puerto de Long Beach en Estados Unidos y para que puedan salir esos contenedores o puedan recibir carga nuevamente en Estados Unidos y continuar el flujo de rotación normal de la cadena de los contenedores y de los fletes internacionales, pues esos contenedores se tienen que sanitizar contra el COVID-19. Y lo que está pasando es que en muchos países como Estados Unidos, pues no se cuentan con las suficientes empresas para poder sanitizar ese mundo de contenedores que llega a Estados Unidos, a Long Beach. Por eso en los patios de este puerto los vemos llenos de contenedores vacíos esperando a que sean sanitizados. Por eso esto que vemos es lo que ha hecho que los contenedores, los pocos contenedores que quedan, incrementen sus costos hasta un 300%. Entonces, son de los distintos factores que actualmente estamos viviendo, pero prácticamente ya vimos cuáles son las perspectivas, dónde estamos, hacia dónde vamos, cuál es el futuro, cuáles los temas que tenemos que poner especial énfasis. Así que, pues, con esto yo doy fin a mi presentación y quedo atento a la ronda de preguntas y respuestas. Aquí les dejo mis datos de todas maneras en pantalla. Muchísimas gracias, Alberto.
De verdad, interesante la presentación, como los datos que nos hace saber. Durante la charla hemos recibido algunas preguntas para las cuales nos gustaría tu apoyo para responderlas. Voy con la primera pregunta. Dice, ¿cuál seguirá siendo la expectativa en cuanto a inversiones de fabricantes de autopartes en nuestro país para los siguientes meses o años? Muy buena, como lo mostraba en pantalla, el principal captador de inversión extranjera es el sector automotor. De eso, pues mayormente la tiene el sector de autopartes, quien tiene esta captación. Hemos visto durante este primer semestre los distintos anuncios que se han hecho en cuanto a inversión, principalmente de los Tier 1, que han realizado, y así va a seguir durante los siguientes meses, incluso durante el primer semestre del siguiente año vamos a tener toda esta captación de inversión extranjera por los factores que ya les comentaba, el nearshoring y el reshoring, derivado de la guerra comercial y derivado del incremento del valor de contenido regional de las reglas de origen del TEMEC. Perfecto. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Vislumbran que la electrificación puede cambiar el rumbo de autopartes en un corto plazo o se mira más hacia el mediano o largo plazo? Es más del mediano plazo. Es mediano plazo y recordemos una pregunta que me hacen muy seguido es si la industria de autopartes mexicana está lista para estos nuevos cambios tecnológicos y la respuesta es muy simple. Estados Unidos ha producido vehículos eléctricos y se ha aventurado a las nuevas tecnologías para vehículos cero emisiones durante muchísimos años. Y nosotros somos los que le hemos enviado estas autopartes para fabricar esos vehículos. Entonces, en México hemos fabricado autopartes para vehículos eléctricos durante años y no va a ser la excepción. Simplemente el cambio o digamos el incremento en producción para partes especializadas en vehículos cero emisiones va a ser un poco más lento. Recordemos que del vehículo el 75% de los componentes y autopartes, sea el vehículo que sea de hidrógeno eléctrico o de cualquier tipo de tecnología, no va a cambiar el 75% de vehículos, no van a cambiar las llantas, no van a cambiar las fascias, no van a cambiar los asientos, ¿no? O sea, cambia el modelo, pero va a ser el mismo fabricante. Pero ya refiriéndonos a las partes especialistas de los vehículos cero emisiones, entonces eso estamos hablando del 25%. Y ahí estamos hablando de nuevos jugadores, donde entran ya jugadores que son fabricantes de hardware, de software, ¿no? Estos son los nuevos fabricantes de baterías de litio, ¿no? Entonces, mayoritariamente va a seguir igual, pero los especialistas va a incrementarse en una forma muy paulatina. Perfecto, gracias. Pasamos a la siguiente. Dice, ¿qué acciones está tomando la industria automotriz en lo relativo al cambio hacia la electrificación? Pues mira, uno de nuestros principales objetivos como asociación y como representantes de la industria de autopartes mexicana es que es generar la vinculación de los proveedores mexicanos con las armadoras de vehículos de nuevas tecnologías o de cero emisiones. Y eso, con mucho agrado, puedo comentarles que lo hemos estado realizando de forma muy exitosa, tanto que al día de hoy, pues ya los proveedores de Tesla, proveedores de Rivian, ya son mexicanos, no en su totalidad, pero sí ya está la inclusión. Eso va a ser también que que lleva el mismo contexto de la pregunta anterior, es que se va a ir incrementando poco a poco la producción de autopartes especiales para vehículos cero emisiones conforme vaya creciendo la demanda y conforme se vaya realizando esta vinculación que al día de hoy pues exitosamente los estamos sumando y exitosamente y orgullosamente pues ya podemos decir que los Tesla, que los Rivian tienen autopartes hechas en México. Perfecto, gracias. Vamos a darle un
lectura o respuesta a un par de preguntas más por el tiempo. La siguiente dice, ¿cuáles son los temas principales que se esperan en la industria automotriz en lo que respecta a sustentabilidad? Pues mira, ahí es algo muy importante que en lo que estamos pues trabajando, es la parte de sustentabilidad. Y esto es derivado pues justamente de entrar a las nuevas tecnologías, cambios de plataforma y no solamente en el tema tecnológico de los vehículos. O sea, la sustentabilidad no solamente la estamos atacando en el tema de cambiar los vehículos de combustión interna a vehículos cero emisiones. No solamente es eso, sino hacer más sustentables las propias empresas. El utilizar, por ejemplo, energías renovables, ¿no? Por eso es tan importante las políticas públicas que se toman en México o que se hacen en México, porque esto es, pues, el apoyo que se le va a dar a las empresas para ser más sustentables, para las empresas que dejen una menor huella de carbono, ¿no? Y no solo en las líneas de producción, sino también en educación de los propios empleados. Entonces, como pueden ver, lo que hace el sector automotor mexicano es volcarse hacia ser más sustentable. Número uno, en cuanto a la fabricación, el cambio tecnológico de vehículos de combustión interna a vehículos cero emisiones. Número dos, en cuanto a las líneas de producción, a ser más sustentable. En cuanto al uso de energías renovables. En cuanto a la educación y la responsabilidad social que se tiene de las empresas con la comunidad que lo rodea. Entonces, abarcamos pues toda la cadena del sector automotor. Por eso la industria automotriz es una de las principales industrias innovadoras, de las más que tiene una responsabilidad social, pues no solamente con la comunidad, sino con todo el mundo. Entonces, en eso es en lo que estamos trabajando. Y que incluso, incluso estamos tanto así que en la propia INA estamos por abrir un comité dedicado única y exclusivamente a la sustentabilidad y que es donde justamente ayudamos a las empresas a ser más sustentables a la utilización de energías renovables, de procesos y procedimientos para ser más eficientes. Gracias. La siguiente pregunta dice, ¿cómo está reaccionando la industria automotriz en la localización de proveeduría en México? ¿Existe mayor apertura por parte de OEMs y Tier 1 para considerar más a proveedores en México? Sí, sí, y justamente es un tema muy importante y uno de los principales objetivos con los que arrancamos. Bueno, iniciamos a finales del 2021 con un plan muy ambicioso y muy interesante. Y es que lo que hacemos es justamente la vinculación de los proveedores de Tier 2 con Tier 1 y Tier 1 con las armadoras. Y dentro de ese programa es la visita una vez al mes a una planta diferente de cada armadora, tanto de vehículos ligeros como de vehículos pesados. Pero no solamente es visitar la planta, las líneas de producción, sino también dentro de esa misma visita tener encuentros de negocios de una forma directa. Es decir, ahí ya van directamente los proveedores, los sentamos con los compradores de las armadoras y es como se realizan los encuentros de negocios. Entonces, eso lo hemos estado haciendo desde finales del año pasado, una vez cada mes, una vez por mes estamos visitando una planta diferente, sentándonos con los compradores de las armadoras y además de eso, lo fortalecemos con encuentros de negocios de forma virtual, con webinars de forma virtual, donde los compradores de las armadoras nos presentan sus lineamientos y sus requerimientos que necesitan y a su vez, pues ahí todos los fabricantes o proveedores de autopartes es como hacen este match, ¿no? Pasamos un listado de que cumplan ciertas especificaciones que nos piden las armadoras y es como realizamos. Entonces, hoy más que nunca se encuentra con mayor apertura las propias armadoras y INA se encuentra muchísimo más fuerte que nunca por justamente este tipo de proyectos que estamos haciendo. Muchísimas gracias. Como les comentaba, pues por cuestiones de tiempo,
No podemos dar respuesta a todas sus preguntas, pero las enviaremos posteriormente con la presentación. Nuevamente, muchas gracias, Alberto, por tu participación en este Summit. Y a continuación cedo el micrófono a Federico. Adelante, Federico. Gracias. 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 Muchas gracias, Alberto. Nuevamente, gracias a Laina, como siempre, por el apoyo. Y bueno, voy a compartir mi pantalla. Agradecemos también a todos los presentes, a todos los que nos están acompañando en esta presentación. Y bueno, vamos a platicar ahora un poco qué es Avery Dennison, entrando ya un poquito en materia a lo que Avery Dennison ofrece para la industria. Y bueno, pues empezamos platicándoles un poco de quién es Avery Dennison a nivel mundial. Avery Dennison fue fundada hace más de 80 años. Nuestro fundador, el inventor del material autoadhesivo, Stanton Avery, creó esta empresa que ahora ya opera en más de 50 países. Estamos en más de 50 países con operaciones. En México particularmente tenemos operaciones de todas las divisiones involucradas en la industria automotriz. Ahorita platicamos un poquito más de ellas, pero bueno, tenemos operaciones y soporte de laboratorios. El soporte a nivel mundial es muy importante. Más de 36,000 empleados en todo el mundo. El año pasado cerramos ventas por 8,400 millones de dólares y cerramos el 2021 como el lugar 417 en el ranking de Fortune 500 de las empresas de Fortune 500. Estuvimos en este lugar. Básicamente hablando de cuáles son nuestros negocios, cuáles son las divisiones. Todas las divisiones estamos involucradas de una u otra manera en la industria automotriz y precisamente todas vamos a compartirles qué es lo que tenemos para esta industria en cuanto a soluciones durante estos 2 días. La división de materiales para etiquetas y comunicación visual está conformada por lo que es materiales para etiquetado, todo lo que es el tema de identificación. Particularmente en la industria automotriz, la identificación, sobre todo para temas de tracking, de rastreabilidad y temas de advertencia tanto para el producto como para los pasajeros de un vehículo es muy importante. Entonces requerimos que las etiquetas permanezcan en tiempo, pero bueno, el negocio de etiquetas abarca casi cualquier lugar donde vean una etiqueta ahí seguramente pueden encontrar un producto de Avery Dennison. Contamos también con soluciones de materiales gráficos, que son materiales para gran formato, impresión en gran formato, todo el tema de lo que es publicidad, lo que vemos en la calle, publicidad, el decorado de vehículos, de trailers, vehículos de carga, etcétera, o incluso en los mismos vehículos de pasajeros, que ya se está utilizando el tema de materiales gráficos. Y soluciones reflejantes, que son básicamente productos para señalización de tránsito, por ejemplo, o identificación en unidades de emergencia, como ambulancias, vehículos de policía, etcétera. Nuestra segunda división, que es la solución de identificación y etiquetas inteligentes, y en la que está RFID, o identificación por radiofrecuencia, que es el segundo tópico del día de hoy. También es parte de esta división. Contamos en esta misma división con etiquetas para minoristas, básicamente todo lo que va a supermercados, particularmente en lo que es el mercado de vestido, es donde está más identificado este material, y soluciones de impresión con impresoras para códigos de barras, etc. Y finalmente tenemos la división de soluciones para la industria y la salud, en las que tenemos también dos unidades de negocio involucradas en la industria automotriz, que es la de cintas autoadhesivas de alto desempeño y la de cinchos de sujeción o fasteners, y que nos estarán presentando el día de mañana sus productos y sus soluciones. Y finalmente soluciones médicas, que son productos particularmente para la industria de la medicina, productos autoadhesivos. Bueno, vamos a hablar de las soluciones automotrices de Avery Dennison en lo que es la división de
etiquetas y materiales gráficos. Dentro de un automóvil encontramos etiquetas en todas partes. Muchas de ellas son visibles, la mayor parte no. Incluso hay muchas etiquetas que ni siquiera van en el automóvil, ya en el producto final, sino que van durante el proceso. Sin embargo, son etiquetas que deben de cumplir ciertos estándares, deben de cumplir ciertas características y pues es importante que los materiales estén diseñados para cubrir estas aplicaciones. Básicamente, y por términos de simplicidad, las aplicaciones se dividen en tres, ¿no? Que serían las aplicaciones en interiores, todo lo que iría para exteriores y todo aquello que va debajo del cofre. Entonces, hablando ya particularmente de qué es lo que tenemos para exteriores. Aquí, como podrán ver, no solamente tenemos, voy a poner mi señalador, no solamente tenemos materiales para etiquetas, sino todas las soluciones que ofrecemos, todas las unidades de negocio involucradas en la industria automotriz. Por ejemplo, tenemos materiales de cintas de desempeño, como cintas que ayudan para amortiguar el sonido. Ahorita en el tema de electrificación es algo muy importante. En lo que es fijación también se utilizan cintas de desempeño. Materiales gráficos, tenemos algo como film nativos para personalizar vehículos. Y tenemos todo lo que es el tema de identificación con etiquetas para exteriores. Y como les decía, aquí realmente lo importante es que el producto tenga la capacidad de resistir las condiciones y adaptarse a los estándares que la industria determina. Entonces necesitamos productos que adhieran adecuadamente y que no se despeguen y que la impresión no se deteriore o no se borre, ¿no? En el último de los casos. Para el caso de interiores, pues también tenemos a todas las divisiones involucradas, todas las unidades de negocio. Por ejemplo, para fijación en interiores, para asientos, para volantes, ahí juega un papel importante las cintas de desempeño. Tenemos los sujetadores, en el tema de cables y arneses es algo muy importante para la sujeción de alfombras, etcétera. Tenemos antenas sensoras, y que seguramente Estefanía en su presentación de RFID les platicará un poco de esto, que pueden detectar también incluso humedad o algo más funcional para ver si hay filtraciones de agua. Y otra vez el tema de etiquetas que encontramos en interiores, como les decía hace rato, muchas de ellas no se ven, pero algunas de ellas creo que ustedes las pueden reconocer fácilmente, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo para seguridad para un pasajero, o aquí en los cinturones de seguridad. Entonces, bueno, las soluciones que les ofrecemos también son diseñadas para resistir las condiciones ambientales. Y finalmente, en soluciones para bajo el cofre, en la que otra vez tenemos la participación de todas las unidades de negocio, y que bueno, aquí necesitamos materiales que adhieran bien. Aquí tenemos muchas superficies complicadas de adherir, lo que llamamos energías de baja energía superficial, perdón, superficies de baja energía superficial, y en las que el adhesivo debe de pegar muy, muy bien por las condiciones a las que está sometida la etiqueta. Por ejemplo, calor, tenemos temperatura, derrame de químicos y eventualmente exposición a condiciones muy adversas, ¿no? Pero como les decía, tenemos soluciones también de sujetadores, tenemos soluciones para RFID, para rastreabilidad en el manejo de fluidos, etc. Entonces, el portafolio de productos que tenemos para la industria automotriz, para todo lo que está involucrado en la fabricación, es muy amplio. Y eso es lo que ofrecemos. Hablando particularmente de los materiales y adhesivos para etiquetas, aquí es importante, como les comentaba, garantizar que los adhesivos no solo peguen bien en cualquier superficie que esté involucrada en el uso de un auto, sino que además resista las condiciones a las que va a ser expuesta. Hablábamos dentro de un motor al calor y a los químicos.
En exteriores hablamos de exposición a la humedad, si está en una zona costera, a la exposición a la sal, a la luz del sol, etc. Entonces, estos adhesivos deben de garantizar perfectamente la adhesión. Y bueno, para que nosotros podamos formar parte de esta cadena de valor, para lograr esto y interpretar bien las características que deben de cumplir los materiales, es importante que nosotros como fabricantes del material entendamos e interpretemos adecuadamente los requerimientos tanto del OEM, de la ensambladora, como de los tiers, que pueden tener sus propias características o condiciones. Tradicionalmente, todas estas requerimientos que tienen tanto el fabricante como los tiers están asociados con lo que hemos comentado, ¿no? La adhesión adecuada y la resistencia a las condiciones adversas. Entonces, para nosotros, dentro de la cadena de valor de la industria automotriz, jugamos un papel en el que determinamos o construimos los productos adecuados que cumplan las características que los usuarios de la etiqueta están requiriendo. Ajá, esa es nuestra función principal. Y de ahí, bueno, nos movemos hacia el convertidor. Es necesario que el convertidor le dé una forma y una imagen a la etiqueta, y ya con eso puede surtirla directamente a los diferentes tiers. Aquí, bueno, vamos desde tier 2, pero en una industria automotriz hay involucrados más tiers. Y a todos ellos podemos surtirle los materiales que cumplan los requerimientos que requiere la industria. Y eventualmente el convertidor también puede surtir directamente al OEM. Como les decía, realmente la etiqueta que se ve no es tanta, la que coloca el fabricante del automóvil no es tanta como la que se utiliza en los tiers, que es la que finalmente no es visible, pero finalmente sí hay algún tema de uso de estos materiales. Entonces ese es el papel que juega Avery Dennison en la cadena de valor de la industria automotriz, hablando particularmente de las etiquetas. Y bueno, para recalcar nuevamente el tema de los adhesivos. Los adhesivos juegan un papel determinante en todas las aplicaciones automotrices y deben de estar diseñados para todos los substratos utilizados en la industria automotriz, ¿no? Que podemos tener desde lo más sencillo para un adhesivo, sencillo entre comillas, disculpen, como son los metales, acero o aluminio, substratos pintados, también hay adhesión sobre metales que pueden estar pintados, o plásticos también con algún recubrimiento particular. Plásticos aquí es de resaltar un poco con todo este tema de electromovilidad, como comentaba Alberto, lo que está evolucionando y lo que está pasando, el uso del plástico se está haciendo cada vez más importante en los autos. Se espera que hacia 2030 un auto contenga alrededor de un 30% de plástico. Y bueno, eso es algo bien importante y bien particular, porque los plásticos son una de las superficies más complejas para casi cualquier adhesivo. Entonces nosotros debemos estar preparados con los productos que funcionen adecuadamente en todos los plásticos que están involucrados en la industria automotriz, que funcionen a manera de que otra vez no se despegue la etiqueta y que no tengamos temas de ataque por alguna exposición severa. Y bueno, también existen adhesivos que son diseñados para adherir sobre textiles, como materiales que se activan con calor o que pueden pegar incluso sobre cuero. Entonces, como ven, bueno, existen diferentes substratos, y los materiales deben de estar diseñados no solamente para pegar ahí, sino una vez que pegan ahí, cumplir con los requerimientos que los fabricantes de los autos están requiriendo para garantizar la permanencia de la etiqueta. Bueno, como materiales utilizados como base para la etiqueta, tenemos sobre todo los poliésteres. Los poliésteres son
películas muy versátiles y que se utilizan mucho, sobre todo por sus características de resistencia a los productos químicos, a los productos, a la humedad y también a las altas temperaturas, que son condiciones que encontramos en los autos y que requerimos cumplir. Tradicionalmente se les pueden dar ciertas características a los poliésteres como brillo o películas más mates, dependiendo de cuál es la necesidad o el requerimiento del consumidor. Se pueden dar a través de recubrimientos que se colocan sobre la película de poliéster y bueno, ya posteriormente la impresión. Y también eventualmente se utilizan algunos recubrimientos que le dan otras características como resistencia a la flamabilidad o resistencias a la abrasión. Pero en términos generales lo que vamos a encontrar más comúnmente son los poliésteres. Eventualmente pueden existir películas de polipropileno que tienen el beneficio de que son más económicas, pero están sobre todo diseñados para interiores, porque en exteriores o bajo el cofre, por las características de resistencia, no hay ninguna otra película ahorita como los poliésteres. Bueno, hablando un poquito de lo que comentaba Alberto de la electromovilidad y qué es lo que está pasando hacia el futuro, pues evidentemente Avery Dennison ya está desarrollando todos los productos para cumplir con los requerimientos sobre todo los autos eléctricos, como es el tema de etiquetas que van en las baterías o productos funcionales, incluso que van que cubren las celdas de las diferentes celdas de las baterías, etcétera. Particularmente hoy les platico de uno, existen muchos y se pueden revisar todos de manera particular, pero el día de hoy nada más hablando de lo que es uno de los componentes más importantes de los autos y que en su presentación Alberto nos hablaba de que es de lo que más se exporta a Estados Unidos sobre todo, y que son los cables eléctricos. Los cables y arneses eléctricos van a ir incrementando sus calibres con este tema de la electromovilidad y eso implica mayor transporte de energía y mayor riesgo de un incendio, de un cortocircuito. Entonces, bueno, evidentemente los cables y arneses estarán diseñados para eso, pero las etiquetas utilizadas también deben de garantizar de que eventualmente si hay un incendio o se activa una flama, la etiqueta no la promueva. Entonces se utilizan ahora ya productos con mayor resistencia a la flama y que deben de cumplir no solo el estándar tradicional que es el de la FMVSS, sino también la UL 94, que ya es más estricta en cuanto a los requerimientos de flamabilidad. Entonces ya existen productos desarrollados para estas aplicaciones en las que vamos a necesitar una mayor resistencia a la flama. La UL 94, que es el estándar, tiene varias categorías y la más estricta, digámoslo así, es la categoría BTM0. Es la categoría más estricta en cuanto a flamabilidad. Entonces, esto es para darles una idea de qué es lo que tenemos en cuanto a productos para el tema de electromovilidad y todo lo que es la industria de autos eléctricos. Bueno, pasando a los productos para soluciones gráficas. Aquí, como les decía, mucho del segmento de soluciones gráficas es el gran formato, impresiones de gran formato, publicidad, sobre todo que vemos en vallas, que vemos en transportes de carga, en los supermercados o en las grandes cadenas comerciales, en los malls. Pero hablando particularmente de la industria automotriz, ahí contamos con productos que son tanto para tener cierta funcionalidad, pero también para tener ciertas características darle ciertas características de embellecimiento al auto, digámoslo así. Y bueno, aquí también hablando un poquito de la cadena de valor, básicamente lo que nosotros estamos promoviendo de este lado es sobre todo lo que va en el lado izquierdo, que va hasta las ensambladoras, a los OEMs o a las armadoras. Son los productos que tenemos para ponerlos durante el proceso de ensamblaje del vehículo y que, como les digo, tienen ciertas funciones o no van más allá del embellecimiento.
Pero esta es la cadena de valor en esta parte de estos productos. Vamos desde los fabricantes de las materias primas que nos sirven para fabricar las películas que se utilizan y a las cuales les aplicamos el adhesivo, y esto va hacia un convertidor que necesita darle cierta forma también a la parte o a la etiqueta o al decorado para que ya vayan directamente a la ensambladora. ¿Ok? Sin embargo, existen algunas aplicaciones que ya van para aftermarket, que también se tienen, como es el tema de estos wraps que ahora se están utilizando en los vehículos para no cambiar el color con pinturas, sino con un vinilo envolverlo total o parcialmente, ya de acuerdo al gusto del usuario final, ¿no? Ya el usuario final decide qué es lo que prefiere tener para este tipo de productos. Y bueno, ahí se hace a través de distribuidores que lo surten a las distribuidoras de vehículos o a dealers que se encargan ya de hacer el decorado de los vehículos. Esto es ya del lado del aftermarket. Como les decía, las soluciones que presentamos ahora están más enfocados a lo que es OEMs, pero es interesante que conozcan algo. Y bueno, hay alguna zona gris en la que puede ser una personalización de un vehículo que puede ir directamente desde el armador, desde el ensamblador, o puede ir hacia el distribuidor del auto o el dealer que se encarga de hacerlo, ¿no? Esta se llama una zona gris porque puede ir directamente el requerimiento hacia el ensamblador. Hay algunos que entregan vehículos ya personalizados o con alguna edición especial, etcétera. Entonces, así es como tenemos el tema de los productos gráficos para la industria automotriz. Y hablando particularmente de estas películas de protección y decorativas, aquí está el portafolio. Básicamente, aquí demostrado cuáles son algunas de las aplicaciones. Ustedes pueden, ahora sí que hasta donde la imaginación les lleve, tenemos productos para el decorado, con películas calandreadas o casteadas. Ahí la diferencia es la durabilidad que tienen dentro de un vehículo. Podemos tener películas que duren muchos años o películas que solo sean temporales. Tenemos películas de blackout que sobre todo se utilizan en los postes de los vehículos. En algunos casos, algunas armadoras prefieren pintar o utilizan pintura en esta área, pero muchas de ellas también utilizan películas que incluso pueden llegar a tener ciertas formas definidas o grabados o embosados que pues les dan cierta visibilidad o cierta apariencia al vehículo. Y bueno, aquí es importante que estos productos resistan las condiciones ambientales, resistan la luz del sol, etcétera, y que duren de preferencia todo el tiempo de vida del vehículo. Y finalmente tenemos algunas películas protectoras de pintura. Aquí es importante resaltar que estas películas protectoras de pintura son para una larga durabilidad, no son las de transporte, digamos, de la armadora al distribuidor, sino son películas de larga durabilidad y que se colocan sobre todo en las zonas más vulnerables del vehículo para protegerlo de rasgaduras, de rayaduras, de golpes, de piedritas que pueden saltar. Entonces se pueden llegar a colocar en algunas zonas más expuestas a estas condiciones. Entonces, esto es lo que representa el portafolio de LGM, productos tanto para etiquetado como productos gráficos funcionales o de decorado. ¿Ok? Bueno, para terminar esta parte, quiero señalarles que, bueno, tenemos un laboratorio en donde laboratorio en Estados Unidos, concretamente en Mentor, Ohio, pero bueno, en Europa y en China tenemos también estos laboratorios en los que podemos realizar todas las pruebas requeridas por la industria y sobre los substratos particulares. Existen muchas aplicaciones en las que un substrato se tiene que hacer en un substrato en particular y debe de adherir adecuadamente al material. Entonces contamos con las condiciones de materiales, de condiciones de laboratorio o equipos de laboratorio para realizar todas las pruebas, tanto las de adhesión como la de exposición a abrasión y a condiciones adversas. Y bueno, aquí nada más para mostrarles, tenemos la acreditación ISO 17025,
que nos permite garantizar que las pruebas de estos adhesivos en los substratos son válidas para la industria automotriz. Bueno, ya para terminar, no queríamos dejar de mencionar el tema de sustentabilidad. Ya platicamos un poquito de productos que van hacia vehículos eléctricos, que realmente pues sí es parte de la sustentabilidad, pero hablando particularmente ya de los productos, tenemos materiales que, bueno, estamos con diferentes iniciativas de sustentabilidad que están objetivo hacia el 2030. Hacia el 2030 tenemos diferentes iniciativas y que involucran desde las innovaciones de los productos como tal. Aquí ya hablamos algo que afecta directamente al producto autoadhesivo, que puede estar en el respaldo como papeles de fuentes responsables, o puede estar en el mismo superficial como poliésteres que contengan cierto contenido de reciclado. El impacto ambiental de nuestras operaciones, que ahorita les voy a hablar un poquito de AD Circular, y que esto es ayudar a reducir la huella de carbono de alguna manera. Bueno, todo el impacto social positivo que damos hacia las comunidades, ¿no? Hablando de temas de diversidad, por ejemplo, diversidad de género, diversidad de culturas, etcétera, que es parte también del tema de sustentabilidad. No solamente es todo el tema de ecología, sino también todo el impacto social que podemos tener. Y finalmente quería mostrarles esta diapositiva en la que les platicamos de AD Circular. AD Circular es una iniciativa que lanzó Avery Dennison. La lanzó ya hace un par de años. En septiembre del 2020 recibió un premio por la parte de Brasil. En Brasil está muy avanzada. Y consiste básicamente en que el desecho que se genera por el liner, el autoadhesivo está conformado por un liner, por un adhesivo y un respaldo, perdón, y un material base, y el liner tradicionalmente se desecha. Cuando el usuario final coloca la etiqueta, el respaldo se desecha y este respaldo va a disposición, que tradicionalmente es, pues se va al depósitos sanitarios o incluso se puede ir a incineración. Y el objetivo de esta iniciativa es recolectar todo ese respaldo y utilizarlo de manera que se forme parte de una economía circular. Se puede reutilizar eventualmente en papel higiénico, por ejemplo, o se puede reutilizar en un mismo película de poliéster, si hay respaldos de película, etc. Entonces aquí el objetivo es que con esto garanticemos que este desecho no se vaya a la tierra o no se vaya si se incinera al ambiente, sino que se pueda seguir reutilizando de una o de otra manera y disminuir todo el tema de la huella de carbono. Esta iniciativa, bueno, es algo mucho más extenso que no nos daría para esta presentación, pero sí queríamos ponerla como parte de lo que Avery Dennison está haciendo en la cadena de valor de la industria automotriz. Y bueno, con eso, perdón. Les compartimos el video, por cuestiones de tiempo no quisiera ahorita transmitirlo, pero es hablar un poquito más de esto. Y bueno, aquí está mi contacto, Federico Partida, desarrollador de negocios, Alan López, que es nuestro host en este momento y que es ingeniero de aplicaciones durables, y el soporte de Fernando Roldán, que es servicio técnico en todo el tema de aplicaciones durables. Y con esto yo termino. Muchas gracias. Gracias, Federico. Seguimos contigo, Estefanía, directo. Y al final hacemos la sesión de preguntas y respuestas si nos alcanza el tiempo. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? ¿Todo bien? Ok. Gracias, Alan y Federico, por cederme las palabras. Para los que se acaban de integrar y no me conocen aún, me presento brevemente. Yo soy Estefanía Bernal, desarrolladora de negocios de RFID en México. Y nuestro tema a tratar en estos
20 o 15 minutos que nos quedan, y disculpen que vaya tan rápido, pero si no, eso nos va a cortar la transmisión, será la digitalización de las cadenas de suministro. Sinceramente, ser testigo de este periodo de cambio que no solamente también Antonio y Federico nos han estado hablando, sin precedentes en la industria automotriz, me mantiene muy expectante del futuro en esta industria. Y les quiero citar las palabras de Mary Barra, presidenta y CEO de General Motors, que daba en un evento en 2016, o sea, es decir, a más de 5 años, y nos advertía, o no sé si era como tomarlo como advertencia o como adivinación de esta situación en una declaración que voy a citar textualmente. Ella decía: no tengo ninguna duda de que la industria automotriz cambiará más en los próximos 5 a 10 años de lo que lo hizo en los últimos 50. La convergencia de la conectividad, electrificación de vehículos y necesidades cambiantes de los clientes nos exigirán nuevas soluciones. Y les comparto estas palabras de Mary con ustedes porque el contenido de esta sesión estará muy relacionado a estos puntos de conectividad y transformación en la industria automotriz. ¿Ok? Entonces, ¿pudieran cambiar la presentación? Gracias. Antes de iniciar con nuestra temática, me gustaría explicarles en lo que consistirá nuestro recorrido en esta charla. Comenzaremos con la definición en conjunto de lo que significa la digitalización. Después hablaremos sobre cómo RFID participa en la transformación digital. Ahondaremos un poquito sobre los pilares de este evento, que es la inteligencia y la sustentabilidad. Y por último, explicaré cómo Avery Dennison SmartTag puede ser un aliado para ustedes. ¿Ok? Siguiente, por favor. Bien. Bueno, para intentar definir la digitalización, me gustaría, aunque yo sé que no pueden abrir sus micrófonos por un tema de organización, si es posible que compartieran en el chat lo que viene a su mente cuando escuchan esta palabra digitalización. ¿Qué se imaginan? O como porque son conceptos como un tanto abstractos, sinceramente. En lo personal, yo les puedo compartir que cuando escuché este concepto, se me venía a la mente una idea relacionada como a un proceso entre dos estados para una cosa al mismo tiempo. ¿No? O sea, les explico un poco. Yo me imaginaba como un tipo de convivencia entre un estado físico tangible de algo con un estado más abstracto, digital o intangible, e incluso como que lo relacionaba a computadoras y software. No sé si ustedes se imaginan lo mismo, pero de hecho Avery define la digitalización como un estado de sincronía constante entre un producto irreal con la representación digital o virtual o la nube, como se conoce, única del mismo. La digitalización de las cadenas de suministro permite que éstas tengan ciertas particularidades importantes, las cuales estoy enlistando en la presentación, como lo es la planificación integrada, la visibilidad logística, el almacenamiento inteligente, el análisis predictivo de data y por último la flexibilidad de transparencia y la agilidad. Todos estos puntos nos van a permitir moldear de extremo a extremo la cadena de suministro y realizar ajustes en tiempo real a medida que cambian las condiciones. Por lo que podemos concluir que la digitalización entonces va a permitir que las cadenas de suministro se conviertan entonces en un ecosistema integrado y transparente entre todas las partes o los integrantes que conforman a este proceso y sobre todo que están iniciadas, que estén involucradas de inicio a fin, ¿ok? Entonces, siguiente slide, por favor. Ahora bien, perdón que se me esté yendo la voz, pero espero que se siga escuchando bien. Ahora bien, si hablamos de la digitalización como tal, no podemos dejar de hablar de un acrónimo que se conoce en inglés como IoT, o el Internet de las Cosas, y que hace referencia a justamente lo que está detrás de esta transformación. Y no sé si coincidan conmigo, pero a veces este concepto queda como en duda qué implicaciones realmente tiene el IoT en esta industria automotriz y en otras más, ¿no? Porque no solamente es exclusivo como de automotriz. Sin embargo, si le damos este enfoque a este segmento, les puedo decir que la conectividad y la personalización en particular está cambiando la forma en que pensamos o ideamos los vehículos actualmente, donde si bien en el pasado se consideraba
a los automóviles como un medio de transporte para ir, no sé, de un punto A a un punto B, ahora en estos días podríamos definirlos un poco más como una computadora sobre ruedas. O sea, realmente son choferes asistidos, choferes virtuales, o sea, ya los automóviles están enchufados en un ecosistema de tecnologías que se conectan entre sí, que reciben y proporcionan información valiosa no solamente a los conductores, sino también a los acompañantes. Si gustan, podemos... Ay, estoy viendo tu mensaje, Carlos, gracias por participar. Captar información en tiempo real que sea verídica y no se pueda corromper si se enlaza con blockchain. Exacto. Es súper importante esto del tiempo real y justamente lo vamos a ver aquí en este slide donde hablo que realmente IoT es una realidad y es esta realidad donde las etiquetas empiezan a tomar valor, ¿sí? Al día de hoy en la práctica RFID permite que cientos de artículos, no sé si sigo conectada, me voy a inscribir en WhatsApp, si sigo conectada. Ya, sí, listo. Es que como que se me apagó mi computadora, gracias. Al día de hoy, bueno, pues la práctica de RFID permite que cientos de artículos sean identificados, monitorizados y autenticados en cada segundo sin línea de visión directa y en tiempo real, que es justamente lo que mencionaba Carlos, por medio de un sistema de interacción entre etiqueta inteligente, hardware y software. Estos alcances de trazabilidad digital habilitan a que la cadena de suministro tenga visibilidad del sistema completo, lo que mencionábamos de inicio a fin, y de todo su comportamiento, ¿ok? De hecho, como mencionábamos anteriormente, la transparencia y visibilidad, que era una de las características que veíamos de la digitalización, principalmente en la industria automotriz, donde sabemos que las cadenas de fabricación son súper complejas, ya que en un automóvil promedio está conformado por más de 30,000 piezas, y teniendo en cuenta que se fabrican miles de vehículos todos los días, aún, bueno, sin contar el tema del desabasto, hace que el potencial y la eficiencia de RFID sea evidente, eliminando no solamente los errores humanos, que obviamente pues se dan, sino también todos esos errores administrativos y de gestión que se dan por falta de información, lo que permite entonces linkear o dar paso a una mayor automatización y ahorro de tiempo de ejecución y de producción crítica. ¿Ok? Cambio de slide, por favor. Gracias. Entonces, teniendo un enfoque más específico sobre las áreas de la industria automotriz donde RFID puede tomar acción, podemos decir que algunas de sus aplicaciones principalmente se dan en estos como pequeños segmentos que coloca aquí. Sin embargo, por cuestiones de tiempo no puedo ahondar mucho, pero por ejemplo, iniciando en el manejo de autopartes y componentes, pues sabemos que los fabricantes de automóviles buscan activamente una mejor gestión de materiales, procesos de producción automatizados y una trazabilidad más precisa de productos. Entonces, ahí es cuando las etiquetas inteligentes con RFID se pueden utilizar en todas las partes de un automóvil, por ejemplo, los parachoques, asientos, bolsas de aire, parabrisas, tableros, cajas de cambio, etcétera, que les estoy mencionando los que son más utilizados con la finalidad de darle trazabilidad y una mayor gestión. Respecto a excelencia de manufactura y control logístico, nuestros productos, tenemos productos ahora sí, como mencionaba Federico en una slide de su presentación, contamos con productos muy especializados donde se pueden utilizar incluso en talleres de pinturas, donde la temperatura pues ronda alrededor de los 190 a 230 grados centígrados y sigue permitiendo esta trazabilidad, o incluso sensores inteligentes como son los de la humedad, que cuando ya hay una liberación del vehículo tiene que pasar a ciertos pasos de su línea de producción, se puede comprobar si existe todavía humedad o no, y sobre todo pues ofrecer la posibilidad de controlar todos estas piezas o estos procesos o estos momentos en tiempo real para la producción, para la trazabilidad y sobre todo para el control automatizado en almacenes e inventarios.
Si consideramos el área de control de calidad, RFID ofrece una visibilidad confiable para el transporte de vehículos desde la fábrica hasta el distribuidor. Los procesos logísticos automatizados permiten a las empresas ofrecer un mejor servicio y sin esfuerzos adicionales. Y por último, coloqué como un segmento especial el control e identificación de neumáticos, porque aquí RFID no solamente busca optimizar la producción de los fabricantes, sino también mejorar los inventarios en puntos de venta de los distribuidores y también monitorear el tiempo de vida y la reutilización controlada de los neumáticos. Sabemos que hay un mercado negro bastante grande que afecta a concesionarias de transporte y que justamente RFID es una tecnología que busca ahí hacerlo más visible el hecho de cómo se está utilizando ese neumático, en qué posición, si vale la pena cambiarlo, si hay posibilidad de reutilizarlo con las mismas fabricantes o si ya es verdad tiempo de desecharlo. ¿Ok? Siguiente slide. Aquí me gustaría hablar de dos casos muy puntuales en donde la inteligencia y la digitalización interactúan y generan beneficios importantes. La trazabilidad de unidades retornables de transporte, o sea, en RTI en inglés, que es Returnable Transport Items, y el control de flujo logístico entre despachos y recepciones de material. Los activos en la industria automotriz desafortunadamente no han tenido un buen control, y no solamente estas unidades retornables, sino también hablo de herramientas, o sea, tooling, un montón de activos que tiene la industria automotriz y que desafortunadamente por las operaciones que se tienen no se pueden controlar y generan una gran pérdida. O sea, estas unidades que viajan de una posición a otra, de un lugar a otro, se pierden. No hay realmente un buen control en dónde están ubicados, o sea, no hay como una buena rastreabilidad y sobre todo generan pérdidas muy fuertes en cuestión de dinero, reponerlas y estarlas como actualizando y sobre todo recirculando, ¿sí? Y en el control de flujo logístico, de hecho, y aquí voy a tener que cortar un poquito porque veo que ya menos nos acercamos al fin de la presentación y no quiero comerme todo el tiempo para que se puedan leer las preguntas que ustedes han estado mandando en el chat. Hay un estudio súper interesante que se los voy a compartir de una asociación que se llama Center for Automotive Research, en donde habla que generalmente las industrias dan por hecho un 10% de pérdida, alrededor de un 10% de pérdida entre los manejos de contenedores, de la mercancía en los contenedores, y la industria automotriz está declarando una pérdida alrededor de 5 a 10% en su cadena de suministro. Entonces, un 5 o 10% es altísimo, es un costo muy alto que se tiene de pérdida de producto y sobre todo en este intercambio y por tantos participantes que forman la cadena de la cadena de suministro automotriz, ¿ok? Voy a tener que cortar un poquito y discúlpenme que haga como el corte así como tan evidente, pero es pues cuestión de tiempo. Si quieres pasamos, Alan. Gracias. En sustentabilidad. En sustentabilidad nosotros tenemos alternativas también. Tenemos inlays con superficial y respaldo papel certificados por medio de FSC. Y el proceso de corte de nuestras antenas, se ha hecho grandes inversiones para que este corte sea tipo láser. Entonces, todo el aluminio, digamos, excedente o que se pudiera considerar desperdicio dentro de la fabricación de nuestras soluciones, se puede recircular. Esto es algo muy importante porque muchas empresas aún siguen manejando un corte con elementos químicos que no solamente contaminan, sino que también degradan el grado de pureza del aluminio utilizado en nuestras soluciones. Adicional, pues tenemos el programa circular que les habló Fede muy rápido, pero es un programa donde nos encargamos de darle un uso o de encontrar una forma de reutilizar los desechos de las etiquetas, principalmente de respaldo. Los inlays, a tener también respaldo, pues obviamente pueden participar en este programa circular. Siguiente slide. Y bueno, aquí.
Somos un aliado. Lo que les quería transmitir es justamente que en Avery Dennison SmartTrack estamos seguros que es posible eliminar las zonas grises en las cadenas de suministro y lograr que por medio de la transparencia de las mismas sea posible conectar un artículo físico con una identidad única digital, que es justamente lo que veníamos hablando de la digitalización, para que las consecuencias de lo que pase sea de acuerdo a lo que se planee. Por lo que nos consideramos un aliado con ventajas muy competitivas al contar con el portafolio de producto más completo en la industria, tener una certificación de calidad y desempeño adicional a la ISO y sobre todo muy enfocada en RFID, que es la ARC. Somos el socio estratégico de RFID más grande en el mundo con presencia local y con alcance global. Y tenemos 8 plantas de manufactura exclusivas en RFID. Y nuestra parte como aliado es justamente comprender la aplicación y las expectativas del proyecto, o sea, trabajar con todos los integrantes de la cadena de suministro y de valor de la industria automotriz, OEMs, tiers integradores, convertidores, proveedores de etiquetas, para entender los requerimientos y llegar a la selección de la etiqueta más adecuada, que es fundamental en este proceso de Internet of Things. Tener una solución garantizada para cada aplicación, esa es nuestra promesa, y trabajar, como les mencioné, con todos los aliados de la cadena de valor en la industria automotriz. Entonces, con esto cierro la charla. Una disculpa que lo tuve que hacer como muy rápido, saltándome slides, pero prefiero que estos últimos 7, 8 minutos se den al tema de preguntas, y ustedes que tienen ahí un tema que no haya quedado claro y que podamos resolver, pues con mucho gusto. Listo, Alan. Estefanía, vamos a hacer un par de preguntas. La primera es para Federico Partida. Y dice, ¿qué diferencia existe entre un adhesivo acrílico y un adhesivo RHA que mencionaste en tu presentación? Bueno, básicamente los adhesivos RHA es un desarrollo particular de Avery Dennison. Es un adhesivo que le llamamos híbrido y que combina las características de adhesión de un adhesivo hot melt, que es un adhesivo de alta adhesión, pero con baja resistencia a las temperaturas, con un adhesivo acrílico base solvente. Entonces, combinando las dos características de adhesión de un hot melt y las de resistencia a químicos de un adhesivo acrílico solvente, tenemos un producto muy robusto para aplicaciones complejas, para superficies muy difíciles, y que además tienen que resistir adecuadamente las condiciones que encontramos en un auto y que comentábamos, ¿no? Temperaturas, exposición a químicos, etc. Entonces, esa es una característica del RHA. Y los adhesivos acrílicos solventes tienen buena adhesión, muy buena resistencia a químicos, pero en algunos substratos pueden llegar a tener algunas limitaciones. Por eso se creó esta diferencia en adhesivos. Gracias, Fede. La siguiente pregunta es para Estefanía. ¿Dónde puedo consultar las soluciones disponibles de RFID para automotriz? Para eso hay una página, de hecho se las vamos a compartir, es rfid.everydennison.com, y hay un link, bueno, hay como un menú donde se dice por segmentos. Entonces ahí, si ustedes colocan automotriz o si tienen interés en otro segmento, les va a generar unas guías rápidas donde ustedes pueden ver, de acuerdo a todas nuestras alternativas, cuáles son los más adecuados para ustedes y para la aplicación que desean. Muchas gracias. Y de nuevo, muchas gracias a Alberto, Federico y Estefanía por darle respuesta a estas inquietudes. No pudimos responder todas por el tiempo, pero serán respondidas, enviadas posteriormente, junto con las presentaciones y la grabación del día de hoy. A nombre de Avery Dennison, les agradecemos su participación y los esperamos el día de mañana jueves, en punto de las 10 de la mañana, donde revisaremos los siguientes temas: sustentabilidad como valor para la industria automotriz, así como innovación y sustentabilidad en las partes automotrices más pequeñas. Que tengan un excelente día, muchísimas gracias y hasta luego.